Estar con Romina del Pla, diputada nacional del Frente de Izquierda de los Trabajadores. ¿Qué tal, Romina? ¿Cómo estás? Facundo Quiroga te saluda. Hola, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo les va? Buen día, Romina. Bueno, un poco para hablar, ¿no?, sobre la situación del Congreso. Hay un sector de la oposición que pidió sesionar de manera presencial. Diputada, ¿qué opinión tienen ustedes? ¿Acompañan esta decisión o no? Mira, nosotros desde el Frente de Izquierda, desde el primer minuto que comenzó la pandemia, hemos planteado la necesidad de convocar una sesión especial de la Cámara de Diputados para tratar temas muy específicos ligados a las medidas urgentes que hay que tomar para que el combate a la pandemia sea exitoso y para que además no ocurra parte de lo que está ocurriendo, que es que un sector muy importante de la población la está pasando realmente muy mal por la falta de ingresos, por la dificultad de poder trabajar y por lo tanto de tener un sustento para su familia, por la situación que están atravesando los desocupados, los trabajadores en negro, y bueno, en función de todo esto, y también, bueno, los trabajadores de la salud, ¿no? En función de todo esto hicimos desde antes, incluso de la cuarentena, una serie de planteos. Desde el Partido Obrero presentamos 20 puntos urgentes, hicimos proyectos de ley integrales sobre todas las medidas que había que tomar. Ahora presentamos ya hace casi 10 días un proyecto de impuesto a las grandes fortunas, las ganancias bancarias, las tierras, las grandes propiedades terratenientes y demás. O sea, hemos hecho un conjunto de planteos muy concretos que entendemos se tienen que abordar en una sesión. En ese sentido, nos encontramos en toda una primera etapa con el acuerdo entre el Frente de Todos y Juntos por el Cambio de no convocar ningún tipo de sesión, sino que toda la situación se maneje a través de los decretos de necesidad y urgencia. Esto, digamos, si bien se escudó en la cuestión de la pandemia, es claro que tenía que ver y tiene que ver con ciertos temas en los que tampoco Juntos por el Cambio quería fijar posición, como fue en el momento en que el oficialismo quería convocar la sesión para votar el congelamiento de los alquileres y de las cuotas de los créditos hipotecarios UVA. En ese sentido, en ese momento, mientras el oficialismo decía que había que votarlo por la magnitud del tema que implicaba, el propio Juntos por el Cambio dijo no, sáquenlo por DNU, porque no querían fijar posición frente a ese problema. Ahora aparecen reclamando una sesión, no se sabe bien qué quieren que se discuta. Nosotros sí sabemos que queremos discutir y por eso insistimos con la idea de una sesión especial para discutir el proyecto de impuesto a las grandes fortunas que hemos presentado, con el cual se podrían recaudar entre 15 y 20 mil millones de dólares para centralizar el sistema de salud, garantizar todos los insumos, la protección de los trabajadores, el nombramiento de nuevo personal que hace falta. En segundo lugar, para garantizar un ingreso a todos los trabajadores desocupados monotributistas de 30.000 pesos mensuales, porque está claro que esto del IFE recién se va cobrando, digamos, en cómodas etapas y la situación de la mayoría de la población que no tiene ingresos o no los puede tener es desesperante. Y también para construir un conjunto de 100.000 viviendas, planteamos a lo largo de un año, para realmente contribuir a combatir el déficit habitacional que hace que gran parte del aislamiento social o del distanciamiento sean de difícil cumplimiento en una cantidad muy importante de barriadas del conurbano y de muchas zonas de la ciudad de Buenos Aires y de muchas zonas del interior del país. Y esto tiene que ir acompañado de otras medidas que habíamos planteado anteriormente, como la prohibición de suspensiones y despidos por un año retroactivo Claro. al 1 de marzo, porque es claro que el decreto presidencial, que ha sido tardío y limitado, ha sido completamente ignorado por las patronales y tenemos un festival de despidos, de suspensiones con reducción salarial y demás, que incluso cuentan en algunos casos con el apoyo de sectores de la burocracia sindical. Son inadmisibles y están aprovechando las patronales para aplicar una reforma laboral de los hechos, ¿no? Entonces, estas medidas son las que entendemos del Frente Izquierda se tienen que tomar. Por eso hoy vamos a ir a la reunión de presidentes de bloque, insistiendo con la necesidad de la convocatoria a una sesión presencial que a la vez permita la participación remota de aquellas diputadas y diputados
que no pueden participar, sea porque están en lugares lejanos, si hay dificultades para viajar, sea porque están en grupos de riesgo. O sea, no queremos excluir a nadie, queremos que se haga, pero no acordamos con la idea de que sea 100% remota, porque efectivamente eso da lugar a un dominio del funcionamiento de la sesión por parte del que maneja el sistema, digamos, el sistema de funcionamiento de la sesión que nos parece que es incorrecto. Diputada, aquel legislador que no pueda asistir, ya sea porque está en grupo de riesgo, padece una enfermedad, lo pregunto desde la ignorancia, ¿puede adelantar su manifestación, su postura por escrito? ¿Cómo sería eso? ¿Manda un representante? No, la idea sería que participe en forma remota como se están haciendo las teleconferencias, o sea, de hecho el oficialismo ha presentado todo un mecanismo ahora para armar una sesión 100% remota con ciertas formas de verificación de la identidad y demás. Se están haciendo, por otro lado, reuniones de comisión con los ministros por teleconferencia, o sea que está probado que hay mecanismos que son viables para participar. Ahora, eso no puede reemplazar al conjunto de los diputados, porque, bueno, también hemos visto que aún en reuniones de 30 y pico de participantes, el tema del uso de la palabra, el acceso y demás, digamos, es muy complejo y no tiene digamos, la libertad de funcionamiento y de seguimiento de los problemas que tiene, bueno, una sesión presencial. Por eso planteamos una combinación presencial de todos, con los cuidados del caso, incluso si no se puede hacer en la propia Cámara, porque no se puede justificar la situación de distanciamiento, hacerlo en algún otro ámbito, y a la vez combinar la participación remota de aquellos diputados que no puedan asistir en forma presencial. No es la idea excluir a nadie, pero me parece que sería importante esta convocatoria con este criterio combinado. Romina, recién hablabas de la presentación de un proyecto del impuesto a las grandes fortunas. Digo, bueno, entiendo también que el Frente de Todos con justamente Máximo Kirchner están impulsando algo similar. Digo, ¿cuál es la diferencia en el que ustedes proponen con este? Bueno, mira, en primer lugar, el proyecto del oficialismo todavía no se conoce, o sea, hay 1.272 ¿no? rumores, claro. Texto presentado, ninguno. Este es un primer tema. Sabemos que hay un montón de sectores dentro del Frente de Todos que tienen diferentes posiciones, posturas, que hay sectores que han presentado su propio proyecto, etcétera, pero presentado oficialmente nada. Lo que hemos escuchado por parte de Carlos Heller es un impuesto que es un impuesto ultra limitado, que con suerte y viento a favor recaudaría 3.000 millones de dólares, muy pequeño, a un sector muy limitado. Nosotros planteamos un verdadero proyecto de recaudación para que sirva esa recaudación para asistir las verdaderas necesidades durante la pandemia, ¿no? Y en este punto, por eso somos claros, lo hemos mensurado entre 15.000 y 20.000 millones de dólares. Tiene 5 aspectos el proyecto que plantea el Frente de Izquierda. En primer lugar, gravar los grandes patrimonios a partir de 100 millones de pesos. En segundo lugar, un impuesto a las ganancias de los bancos y de todas las actividades financieras. En tercer lugar, un impuesto a las altas ganancias y altas rentas, rentas extraordinarias de algunas empresas, porque el primer punto de los patrimonios son patrimonios individuales. En cuarto lugar, un impuesto extraordinario a las grandes tenencias de tierra, y en quinto lugar a las tenencias de viviendas ociosas. En este punto, todo apunta a los sectores más concentrados, por supuesto, de la burguesía, de los capitalistas. Hemos tenido especial cuidado en que ningún sector de clase media y demás sea, sea gravado por estos impuestos que estamos planteando por única vez como una cuestión extraordinaria, aunque, como explicamos en los fundamentos, desde el Frente de Izquierda, en nuestro caso del Partido Obrero, entendemos que esta debería ser la verdadera estructura impositiva en el país, y no los impuestos al consumo como el IVA y otros que son, o impuestos a las ganancias sobre salarios que no tienen nada que ver con ganancias, que es como realmente se funda el sistema impositivo argentino. Y por supuesto el otro punto que hemos planteado en todos los proyectos, pero además es un planteo político histórico nuestro y que tiene que ver
con el tema que estamos atravesando, es que nosotros consideramos que hay que desconocer y anular todos los pagos de la deuda externa, el anuncio que ha hecho el gobierno, digamos, nos parece que justamente apunta digamos, a una renegociación para garantizar el pago, que hasta acá se ha venido pagando, se pagaron más de 150.000 millones de pesos desde enero hasta esta parte, incluyendo durante la pandemia. Recién ahora hay algún vencimiento que empezó a patearse para ver si entra en el canje o no, pero justamente el planteo es harto limitado. Dentro de este planteo de renegociación, por ejemplo, no entran los organismos y los acuerdos bilaterales, como por ejemplo el Club de París. Le hemos preguntado directamente en la reunión con el presidente, donde estuvo el ministro Guzmán, qué iba a pasar con el Club de París, eludieron la respuesta, digamos. Entonces, en este sentido tenemos claro que digamos, una deuda que tiene un carácter ilegítimo, fraudulento o conjunto debe ser desconocida integralmente. Por lo tanto, nos parece que es clave también, porque garantizar, buscar mecanismos que incluso probablemente fracasen para renegociar un pago que no deberíamos hacer en el marco incluso de la pandemia, del aumento del hambre, del retroceso de una parte importante de la población, no corresponde. ¿Qué visión tiene de La Matanza, ¿no? Es tu distrito, Romina, donde claramente, ¿no? Es uno de los que está expuesto por el tema justamente de tantas necesidades y falencias que hay en este distrito. Bueno, mirá, la situación en La Matanza es muy seria, realmente ya era seria antes de la pandemia. Tenemos una parte muy importante de la población que depende integralmente de la asistencia alimentaria, sea de las organizaciones sociales, sea de las escuelas donde se están entregando bolsones en reemplazo de los comedores, y en este sentido hemos cuestionado que parte de esta asistencia social se haga, en lugar de reforzar a los comedores populares y comunitarios, se haga a través de instituciones como el Ejército, a la cual se le termina lavando la cara, porque en realidad están entregando una cosa muy parcial y que encima usan voluntarios civiles, con lo cual son cientos de millones de pesos que utilizan las Fuerzas Armadas y que se han reforzado incluso para hacer una tarea que por mucho menos dinero podrían ejercer las organizaciones sociales. O sea que hay un objetivo político que tiene que ver con una presencia de organismos e instituciones de por sí represivas para tratar de sembrar la idea de que no tiene que haber reclamos de ningún tipo, porque no se están llevando adelante a fondo las medidas que hay que llevar adelante, que son la asistencia alimentaria masiva, un subsidio, como decíamos, que tiene que ser de 30.000 pesos, el IFE, muchísima gente todavía no lo cobró, con lo cual ya vamos para que mucha gente con el programa de pago lo cobre recién en mayo, o sea, vamos ya casi 2 meses y medio sin ingresos para muchos sectores. Entonces, hay un cuadro muy complejo. Para darte una idea, el Polo Obrero, que bueno, es una de las organizaciones que está reclamando que se cumplan con las entregas de alimentos. Ya prácticamente no hay nada. En los 35 comedores que tenemos acá en el distrito, la semana pasada se entregaron en 3 días 8.500 raciones de comida, para que tengan una idea. La situación es muy seria, muy seria, con lo cual es urgente el reforzamiento de la entrega de alimentos a todos los comedores populares. Lo ha planteado el Polo Obrero, lo ha planteado el Frente de Lucha Piquetero, que ha tenido la semana pasada una reunión con autoridad del ministerio, pero que los compromisos no se llevan adelante, no se están cumpliendo los cronogramas, con lo cual el cuadro es cada vez más grave, en un cuadro sanitario además complejo. Ustedes saben que el distrito tiene digamos una relación de asistencia sanitaria muy compleja, porque hay 3 hospitales provinciales y después el resto son hospitales municipales, y hay 2 hospitales que se construyeron en su momento que no se habilitaron, con lo cual se empieza también a extender esta cuestión del contagio de trabajadores de la salud. Hay una cantidad importante de trabajadores de la salud en el Hospital Parisien contagiados, otros en el Hospital Balestrini, con lo cual, bueno, hay planteles que ya de por sí son reducidos, mermados. Bueno, esto no abre una buena perspectiva
en el cuadro de un distrito que ya venía muy golpeado previamente, ¿no? Diputada, una opinión respecto a cómo viene el gobierno llevando adelante esta gestión ante este coronavirus, porque de acuerdo a lo que han dicho algunos analistas políticos, cerrando el Congreso con la justicia que no está trabajando prácticamente, bueno, para algunas cosas sí, pero para otras no, como que se homogeneiza el poder solo en el Ejecutivo. No, esto es lo que se dice y que se lo ve al presidente cómodo en la situación del coronavirus. No, algunos analistas han dicho esto. Digo, ¿qué opinión tiene sobre esta de postura? Mire, nosotros desde el Partido Obrero analizamos ya previamente, incluso a esta situación de la pandemia, un intento de concentración o de centralización del poder. Caracterizamos un intento, un régimen bonapartista de arbitraje de la figura de Alberto Fernández con los distintos sectores patronales, banqueros. Un poco el objetivo de haberlo colocado allí tiene que ver con esto, con tratar de arbitrar entre las presiones de los distintos sectores capitalistas y los reclamos o los problemas por parte de la clase trabajadora, tratar de ellos arbitrar los medios. No nos olvidemos que la idea del pacto social, del Consejo Económico y Social, de la idea de meter en caja los reclamos de los trabajadores, bueno, tiene que ver con mucho de este intento de arbitraje personal, y en este sentido no nos extraña para nada que apenas iniciada la cuarentena, la pandemia y la cuarentena, se haya prácticamente cancelado el funcionamiento del Congreso. Igual, ojo, queremos ser claros, todo el año pasado el Congreso no funcionó y la gestión era la de Macri. O sea que en ese punto, digamos, y el funcionamiento que ha tenido el Congreso desde diciembre de esta parte, ha puesto en escena, digamos, toda una imagen de unidad nacional donde Cambiemos le votó prácticamente todo también al gobierno y le ha dado una carta blanca que se venía previendo, porque las emergencias de la mal llamada Ley de Solidaridad de diciembre, los superpoderes de finales de enero para la negociación de la deuda y demás, digamos, de alguna manera no necesitaban de la cuarentena para que el Ejecutivo concentrara un montón de medidas, porque se le habían claramente otorgado desde esas leyes que se votaron en el Congreso. Sin embargo, creo que ahora la polémica que se ha abierto sobre el funcionamiento del Congreso, yo lo decía al principio, tiene más que ver con una fase donde un sector de Juntos por el Cambio intenta despegarse de este apoyo incondicional que han hecho y demás. Nosotros entendemos que la medida de la cuarentena, del aislamiento social, era y es necesaria, y justamente le cuestionamos fuertemente al gobierno que hay una cantidad de medidas que se toman tardíamente, que no van a fondo, que no quieren atacar ciertos intereses, porque para garantizar realmente el aislamiento social y que no haya consecuencias gravísimas como las que todos sabemos que pueden ocurrir si empieza un contagio masivo, bueno, hay que ir a fondo, y vemos que el gobierno empieza a insinuar alguna medida y retrocede ante la primera oposición patronal. Se ha visto cuando Ginés intentó centralizar el sistema de salud, ladraron 2 o 3 patronales privadas de la salud y se terminó. Entonces seguimos con problemas donde en muchos lugares dependemos de que las patronales privadas hablan las clínicas cuando se necesiten usar masivamente esos respiradores. Lo mismo pasa cuando tardíamente el gobierno larga el decreto de prohibición de despidos y suspensiones. Lo larga tardíamente y después de toda una puesta en escena sobre las patronales miserables y Paolo Roca, le homologaron los 1.450 despidos en la construcción y están avalando las rebajas de salario, por más que después Moroni diga que no las va a avalar. Él mismo sabe que redactaron un decreto que abre la puerta a las reducciones salariales. Entonces, en este punto queda claro que, en definitiva, el enfrentamiento entre las medidas que hay que tomar y los intereses patronales ganan sistemáticamente los intereses patronales. Por eso, desde el Frente Izquierda hemos planteado un conjunto de medidas para llevar a fondo las medidas necesarias, y se las hemos hecho llegar a Alberto Fernández en la primera reunión que hubo con presidente de bloque, y son de público conocimiento además, pero
las hemos llevado especialmente. Por eso entendemos que efectivamente pone en evidencia la pandemia, la necesidad del aislamiento obligatorio, qué intereses de clase se defienden en cada caso, y en este sentido que una vez más somos los trabajadores los que estamos pagando la crisis previa y también las consecuencias de la pandemia. Diputada, gracias por estos minutos, muy amable. Muchas gracias a ustedes. Gracias. Romina Del Pla, diputada nacional por el Frente de Izquierda de los Trabajadores. Bueno, hoy a la tarde habrá una reunión con Sergio Massa, 6 de la tarde, la reunión de los referentes de bloques, va a estar Romina allí, bueno, justamente para analizar la decisión de si hay sesión presencial o por videoconferencia, cómo se viene realizando las reuniones.